Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado 18 de noviembre. Faltan 12 días para terminar este mes. 32ª semana del tiempo ordinario. Sábado, oye, ya esto está, la recta final. Ya esto huele a Niño Dios. Esto huele a Navidad. Esto huele a tamales, a pasteles, a lechona tolimense. Hoy, dedicaciones de las basílicas de San Pedro y San Pablo. La memoria de la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo es una nueva ocasión, la cuarta durante el año, para reflexionar sobre la figura y la obra de los dos príncipes de los apóstoles y también sobre el culto excepcional que se le tributa a través de los siglos. Llegados al final de su vida, San Pedro y San Pablo fueron llevados por las circunstancias a hacer un pequeño balance de lo que el Señor había obrado por medio de ellos, escribiendo: a los que han alcanzado una fe no menos preciosa que la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro declaraba, entre otras cosas: considero un deber estimularos con mis exhortaciones mientras habito en esta tienda, que pronto abandonaré, según revelación recibida de nuestro Señor Jesucristo. Pero me esforzaré para que en todo tiempo después de mi partida podáis tener presente estas cosas, porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo en fábulas artificiosamente combinadas, sino como testigos oculares de su majestad. Esta voz bajada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 18. Por su parte, San Pablo le confiaba a su verdadero hijo en la fe, San Timoteo: doy gracias a quien me confortó, Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio. La gracia de nuestro Señor
Por esto he obtenido yo misericordia, para que mostrase Jesucristo primero en mí toda su longanimidad, para ejemplo de cuantos habían de creer en él para la vida eterna. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 a 16. Su cualidad de salvados, el ministerio entre el pueblo de Dios y finalmente el supremo testimonio con el derramamiento de su sangre, atrajeron a San Pedro y a San Pablo un culto del que son clara manifestación las basílicas cuya dedicación se festeja en este día. Esta dedicación la hicieron respectivamente el Papa Silvestre y Ciricio. Sobre todo la Basílica de San Pedro continuamente recibe los honores de la crónica cotidiana por las solemnes ceremonias pontificias que se llevan a cabo en ella o en la plaza de San Pedro. Todavía nos recuerda la espléndida visión de conjunto de los escaños para los 2.500 padres del Concilio Vaticano II, anunciado por el Papa Juan XXIII, precisamente desde la Basílica de San Pablo Extramuros. Entonces hoy, dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. El pasado 9 de noviembre celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, una de las 4 grandes basílicas de Roma. Hoy recordamos la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en la que reposan los restos de estos 2 grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Es claro que siendo estos apóstoles columna de la Iglesia, las basílicas que llevan sus nombres en la ciudad eterna, corazón de la Iglesia, reciban los honores que les son propicios a su dedicación. Tanto la Basílica de San Pedro, ubicada en la plaza central del Vaticano, como la Basílica de San Pablo Extramuros, están cargadas de simbolismos y densidad espiritual para enriquecimiento y grandeza de la Iglesia de todos los tiempos. La primera Basílica de San Pedro, ciudad del Vaticano, fue construida sobre la tumba de dicho apóstol por orden del emperador Constantino en el año 323, siglo IV. La dedicación actual data de 1454 y su construcción tomó 170 años. Comenzó durante el pontificado del Papa Nicolás V y fue terminada por el Papa Urbano VIII, quien la consagró el 18 de noviembre de 1626, siglo XVII. Por su parte, la Basílica de San Pablo Extramuros es el templo más grande de Roma, después de la Basílica de San Pedro. Su construcción fue también voluntad de Constantino. Lamentablemente, en 1823 fue destruida casi en su totalidad a causa de un terrible incendio. El Papa León XIII inició su reconstrucción y una vez terminada fue consagrada nuevamente el 10 de diciembre de 1854, siglo XIX, por el Papa Pío IX. Bien, se pueden tomar las lecturas del día o pueden tomarse las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, Salmo 98 y Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 22 y siguiente. Entonces, hoy estamos celebrando la dedicación de estas 2 basílicas
en honor a estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. La dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. San Pedro fue sepultado en el Vaticano junto al circo de Nerón. Y la tumba de San Pablo está en el camino de Ostia. En el siglo IV, el emperador Constantino emprende la construcción de una enorme basílica sobre la tumba de San Pedro y otra de menores dimensiones sobre el sepulcro de Pablo. Celebrando hoy a los dos apóstoles, conmemoramos la dedicación de ambas basílicas. Los constituiste príncipe sobre toda la tierra. Ellos han hecho memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Por eso los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Salmo 44, versículos 17 a 18. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Señor, tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan, capítulo 6, versículos 68 a 69. La gloria es para el Señor. Entonces, del libro de la sabiduría. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable, se detuvo y todo lo llenó de muerte mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación obediente a tus órdenes cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura por donde pasaron en masa los protegidos de tu mano, contemplando prodigios admirables. Pasían como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105, 104 entre paréntesis. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicia de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata. Entre sus tribus nadie enfermaba. Recuerden las maravillas que hizo el Señor, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Del Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Si encontrará el Señor esa fe? Quizás sí, quizás no. Haz, Señor, que la buena nueva del reino nos fascine de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance, y que su diminuta semilla sea la fuente perenne de las actitudes básicas de nuestro seguimiento de Cristo al ritmo de las bienaventuranzas. Amén. ¿Qué dice el texto? En medio del mar Rojo apareció un camino plano, y ellos brincaron como corderos. En esta última página que leemos del libro de la sabiduría, su autor reflexiona sobre la 10ª plaga que cayó sobre Egipto, para que el faraón decidiera finalmente a dejar salir a los judíos hacia el desierto. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado 18 de noviembre. La descripción es cósmica. En el silencio de la noche sucede la intervención poderosa de Dios. Su palabra desciende como espada afilada, pisa la tierra y llena el cielo, y siembra de muerte a los enemigos del pueblo elegido, mientras que todos los elementos naturales, la nube, la tierra, el mar y su oleaje, se ponen de parte de los israelitas. No solo Israel, sino todo el cosmos retozaban como potros y triscaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Dios hará justicia a sus elegidos que claman a Él. Claro que Dios hace justicia. Confía en Él, ponga la confianza en Él, hermano, no dude del poder de Dios. Lucas, el evangelista de la oración. Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más veces describe a Jesús orando. Eso sí, nos muestra siempre a Jesús orando. Y más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente. Esa viuda que persevera. El juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la buena mujer reivindica. No se trata de comparar a Dios con aquel juez que Jesús describe como corrupto e impío, sino nuestra conducta con la de una viuda, seguros de que si perseveramos conseguiremos lo que pedimos. Para meditar, ¿qué me dice el texto? El éxodo de los israelitas fue una poderosa figura figura del definitivo éxodo, la muerte y resurrección de Jesús, su paso a través de la muerte a la nueva existencia, guiando como nuevo Moisés al pueblo de los salvados. Esta lectura nos dispone
para la celebración del domingo y nos ayuda a refrescar nuestra admiración por las maravillas que ha obrado Dios. Nunca será suficiente, sí, nunca será suficiente nuestra gratitud y nuestros cantos de alegrías. Se podría decir de nosotros alguna vez, viéndonos cantar alabanzas pascuales, que retozamos como potros y triscamos como corderos. ¿Sí será o no? O más bien, estamos apagados sin dejar traslucir la suerte que tenemos al ser el pueblo liberado por Jesús. Tal vez estamos apagados, y de pronto eso sí. Si la salida de Egipto fue el acontecimiento decisivo, sí, el acontecimiento decisivo para Israel, para nosotros lo es con mayor motivo la Pascua de Jesús, que continuamente nos comunica en su sacramento y en la celebración de cada domingo, sobre todo del triduo pascual, cada año. A la luz de esta Pascua, hemos de interpretar la historia y los pequeños o grandes acontecimientos de nuestra vida, con la consecuencia de que siempre estemos optimistas, eso sí, optimistas y llenos de confianza en Dios, al ver si nos dejamos contagiar el entusiasmo del salmo y con instrumentos o a viva voz expresamos nuestra alabanza a Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, que se alegren los que buscan al Señor, porque sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. La parábola del juez injusto y la viuda está narrada para que los discípulos y demás oyentes de Jesús comprendan la importancia de orar siempre sin desfallecer, sin claudicar. La viuda representa la población desprotegida, sí, ese pueblo desprotegido, ese pueblo abandonado e indefensa, que a diario se ve vulnerada en sus derechos y que en medio de su angustia y de esa aflicción clama a Dios, el único que puede hacer justicia. Hoy también te invito, como esa viuda, a que clames a Dios, a que confíes y le pidamos a Dios que se encargue de hacer justicia ante tantos hechos, ante tantas situaciones que tú y yo conocemos. Mira, pídele a Dios que Él sea el justo juez, así como esta viuda se aferró a Él. Aférrate a Dios para que sea Él el que se encargue de hacer justicia en esta patria. Pues frente a la injusticia de los poderosos, a los humildes y sencillos, no nos queda más esperanza que encomendarnos al Padre misericordioso, que está presto a escuchar y a consolar. Y de eso no podemos perder la confianza. Y debemos tener la certeza de ese Padre misericordioso. Encomendémonos a Él y Él se encargará de hacer justicia. Jesús dijo esta parábola para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Dios siempre escucha nuestra oración. Él quiere nuestro bien y nuestra salvación, más que nosotros mismos. Nuestra oración es una respuesta, no es la primera palabra. Nuestra oración se encuentra con la voluntad de Dios, que deseaba lo mejor para nosotros. El catecismo lo expresa con el ejemplo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto a la boca del pozo. Nosotros vamos a buscar nuestra agua, pero resulta que ya estaba allí Jesús. Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde la profundidad, sí, llega desde la profundidad. Llega
desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Qué bonito, ¿no? Repito, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed de los hombres. Dios tiene sed, que el hombre tenga sed de él. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 560. Para reflexionar, descubrimos la presencia poderosa de Dios en medio de las calamidades agobiantes de nuestros días. Pensemos, reflexionemos. Clamamos la justicia de Dios que nos libere de las modernas esclavitudes. Enséñanos a orar, Padre bueno. Enséñanos a ser constantes, sin ser intensos ni fastidiosos. Enséñanos a pedirte como un niño que mira a su madre. Enséñanos a repetirte cuáles son nuestros cansancios, nuestras frustraciones y deseos. Que nuestra oración, Señor, sea continua y confiada. Sí, bendito Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Orar sin desfallecer. Esa es la idea. El Evangelio de Lucas, que lo estamos viendo, a través de esta parábola del juez injusto, cuyo objetivo es enseñar a los discípulos la necesidad de orar siempre, sin desfallecer. Por eso es preciso aclarar qué es la oración. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es un diálogo de amor con aquel que sabemos nos ama. Eso decía Santa Teresa. Pues bien, aplicando la parábola del Evangelio, diríamos que tenemos que ser perseverantes en el diálogo de amor con Dios. Algunos comparten de razón, pero no del todo. Afirman que todo cuanto se haga es oración, con tal de que se haga con la intención de agradar a Dios. Es cierto, en la medida en que lo hagamos con el deseo de agradarle, pero si no dedicamos tiempo suficiente para sentarnos a dialogar con Él, de la misma manera como nos gusta que nos pongan cuidado cuando hablamos, nos miren a los ojos y nos den de su tiempo para interactuar. Así pasa con Dios, la oración. Él quiere que aunque le ofrezcamos todo cuanto hacemos, le dediquemos tiempo exclusivo para hablar con Él. Volviendo al ejemplo del diálogo con los demás, podemos darnos cuenta cómo es desagradable hablar con aquel que nunca se calla y no nos deja hablar e interactuar. Es decir, un monólogo. Y eso se trata de un diálogo, hablar y escuchar. Y a veces nosotros hablamos y no escuchamos a Dios. Lo mismo sucede con Dios. Es necesario en la oración dejar hablar a Dios, claro, dejar que Dios hable. Por eso son tan necesarios los silencios contemplativos, es decir, el callarme yo para que Él hable. Para lograrlo es muy necesario separarnos del ruido del mundo. Algunas veces no tenemos ganas de orar o estamos desanimados. Solo bastará ponernos en la presencia de Dios para que nos hable desde el silencio mismo. Otras veces tendremos más para contar, para alabar, para dar gracias, para pedir, etc. Lo importante es que seamos capaces de orar siempre y sin desfallecer, con la mirada puesta en aquel que quiere brindarnos su amor. Sí. Qué bonito que nosotros dediquemos tiempo a estar con Él, a solas con Él, que era lo que hacía Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, queremos ponernos delante de ti para alabarte, bendecirte y glorificarte y darte gracia de todo lo que haces en nosotros. Queremos aprovechar este momento
para poder llegar a contemplarte como el verdadero Padre que eres, para admirar tu bondad, tu generosidad, tu misericordia y tu perdón. Ponemos delante de ti, Señor, cuanto somos y tenemos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras penas, fatigas y aflicciones. Santísima Virgen María, sabemos que siempre nos escucha y que jamás nos dejas solo, porque nos amas con amor infinito. Sí, tú nos amas. Pide por tus necesidades, hermano. Clama a Dios. Pide por esos enfermos, por la iglesia, para que el Señor la conserve firme ante las dificultades y ataques que recibe, y la haga ser signo de su amor y misericordia, que solo quiere la salvación de los hombres. Pedimos a Dios por todos hermanos que están enfermos, por todos esos hermanos que están en convalecencia, en posoperatorio. Dios permita su recuperación. De igual manera, oramos por aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, para que el Señor permita que ellos experimenten esa fuerza de Él y que Dios esté allí en esa sala, en ese quirófano. Por esas parejas que no han podido tener hijos, te las entregamos. Por esas madres cabeza de hogar, para que tú las bendigas, tú les ayudes a enfrentar la vida en medio de tantas dificultades. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por tu familia. Encomienda a esa familia que Dios te dio al Señor. Que nunca falte ese vino nuevo, que nunca se termine, que siempre sea abundante ese vino. Y tú, María Santísima, intercede por todos nosotros. Intercede por todos aquellos que somos tus hijos. Ven en nuestra ayuda. Ven, querida mamá, ven. Tú que eres la llena de gracia, tú que eres la bendita entre todas las mujeres. Tú eres esa madre que nos ama, esa madre que está siempre con nosotros. Bendito, alabado seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gloria, aleluya, Señor. Bendito seas, Señor. Alabanzas al Todopoderoso. Ven en nuestra ayuda, Señor. Gracias, Señor, porque eres ese Dios que estás aquí. Bendícenos y cólmanos de tu Santo Espíritu. Concédenos las gracias que necesitamos de ti. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí.